Si las finanzas se manejan bien, pues digamos que todo fluye. Educación, salud, seguridad, etcétera. ¿Qué tan importante es ese cargo y cómo lo ve usted? Usted que ha pasado y lo ha tenido que ver, y me imagino que era de una intensidad subida de extremo, que no es porque le gusta ahora ser precandidato con esas intensidades tan grandes. Es un cargo que es apasionante. Yo lo tuve 6 años. Yo digo que es como un controlador de tráfico, porque es como el corazón de un gobierno, el Ministerio de Hacienda o la Secretaría de Hacienda aquí en la ciudad de Medellín o en la gobernación. Es el controlador de tráfico porque usted es el que va diciendo para dónde va la plata, si acá, no allá, y allá al final llegan todas las decisiones y finalmente creo que el ministro de Hacienda está, digamos, como en el centro de toda esa conversación porque hay mucho trámite, hay mucha necesidad de aprobaciones. Entonces, es un cargo que le enseña a uno a cómo funciona un gobierno por dentro. Por eso, fíjese que la gente no conoce tanto quiénes son los ministros de Hacienda. No. Pero el ministro de Hacienda sí, pero sí sabe cómo funciona el gobierno. Claro, y tiene que conocer el resto. Sí. ¿Usted en qué año cuál fue su último año como ministro de Hacienda? Yo fui del 2012 al 2018. En el 2018, ¿de cuánto era el presupuesto del país? ¿Con cuánto lo dejó usted? Lo dejé por ahí en 250 billones de pesos. ¿Y usted qué haría ahora con 505 billones de pesos? Que es una cosa de un crecimiento loquísimo. O sea, aquí estamos hablando de, se dobló en muy corto plazo. ¿Usted qué haría con 500 billones? Es que yo le digo una cosa, ahora que dicen que no hay plata, por ejemplo, le quitaron la plata a los créditos del ICETEX a los estudiantes, que porque no había plata. Les digo, ¿cómo no va a haber plata? Con 523 billones de pesos. Si uno con 250 hacía maravillas, el país progresó, todos los sectores, se bajó la pobreza, se bajó la desigualdad, hicimos las 4G, las carreteras, le dimos a los afiliados al régimen de salud del régimen subsidiado los mismos beneficios del régimen contributivo, o sea, de todo, con 250 billones. Y ahora con 523 dicen que no les alcanza. Entonces, ¿cuál es la explicación suya? Hombre, este gobierno está gastando mucha plata en cosas que uno no ve, pero que por debajo están, digamos, rompiendo los cimientos de nuestra democracia. Ejemplo, los contratos de prestación de servicios. Usted habló una cifra bastante alta. Oiga, aterrador, aterrador. En lo que va corrido este año, 347.000 órdenes de prestación de servicios, OPS. ¿Eso qué quiere decir? Gente que llega a la administración pública por fuera de la planta, los supernumerarios, sin ninguna obligación real. Es un contrato que usted puede bajar de internet de una forma Minerva y decir 3 meses, 5 meses, 6 meses, sueldos de 5, 10, 15 millones de pesos. Eso se llama empleo militante, porque son personas que llegan a la administración pública con el único compromiso de votar a favor del pacto histórico. Empleo militante. Y eso así se están gastando la plata. En lo que va corrido este año, 16 billones de pesos. Y para allá irían entonces los más de 600.000 millones de pesos que costaría la consulta popular. Es que esa es otra cosa. Fíjense que dicen que no hay plata para los créditos del ICETEX, pero de repente sí aparecen los 750.000 de la consulta. Es un contrasentido. Entonces, este gobierno obviamente tiene mucha caja, pero la quiere usar específicamente para ganar las elecciones del año entrante. Por eso yo digo que el partido del año entrante, en el mejor de los casos, está empatado, porque el gobierno tiene una ventaja muy grande. Con esa chequera realmente pueden mover muchísimo voto, y eso es lo que van a hacer, el clientelismo a la enésima potencia. Ese empleo militante nos hace parecer a lo que se ha vivido en países vecinos, en ese tema de generación de empleo público. Es que usted no ve al presidente Petro inaugurando una carretera, un hospital, una universidad, a pesar de que prometió universidades y cupos en la campaña. Entonces entregó unas ambulancias tardíamente aquí que ya la habían entregado en la administración anterior, que fue el oso que hicieron esta semana aquí en Antioquia. Entonces el gasto es cosas que no son visibles porque nosotros no vemos a esos contratistas. Esos contratistas ni siquiera van a las oficinas y a los despachos públicos porque no hay espacio, no hay escritorios, no hay computadores. Entonces se inventaron una figura que se llama el pico y placa. Que esos contratistas, un grupo llega a las 7 de la mañana, sale a las 10 de la mañana, a las 10 llega otro grupo, se va a las 2 de la tarde, y eso es lo que hacen allá de aparentar que están trabajando para poder cobrar el contrato. Son contratos que valen mucha plata y lo que tienen es, que ahí no hay ninguna meritocracia, eso es pura militancia. Si usted milita en el partido de gobierno, lo vimos con el representante Racero, que salió la grabación de que llamaba al SENA a decir, las órdenes de prestación de servicios en el Cesar del SENA, que se las quiten a Centro Democrático y se las den al Pacto Histórico. Eso es lo que están haciendo. Esto no es un contrasentido. Están hablando de una reforma laboral, están hablando de una consulta popular y el mayor contratista y el que más ilegalidad maneja en los contratos es el mismo gobierno. Esto no es un contrasentido impresionante. Nacho, hay una frase de Gustavo Petro en campaña
que dice que en su gobierno se van a acabar los contratos temporales, que todos los que trabajan en el Estado tienen que tener todos los beneficios. Entonces, con lo que está haciendo ahora es diciéndole al país, mire, a mí no me interesan los empleados con toda la seguridad social, yo lo que quiero son estos contratos de prestación de servicios, que es lo que supuestamente él cuestionaba, y lo está usando porque políticamente le da un dividendo. Yo quiero seguir hablando de lo que hemos nombrado en los medios de comunicación como una crisis financiera, doctor Cárdenas. Es cierto que el presupuesto está en su máxima expresión, sí, pero también es cierto que en salud estamos teniendo unas dificultades muy grandes por el pago de la UPC y por el pago de los presupuestos máximos, pero también estamos teniendo dificultades en otros pagos. ¿Ese presupuesto sí es suficiente o se nos está calculando mal todo o estamos, como decían por ahí, haciendo cuentas con platas que no tenemos? Plata hay. El gobierno tiene plata, lo que pasa es que no la está usando en las cosas que necesitamos los colombianos. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene la idea de destruir, demoler el sistema de salud, acabando con las IPS y demorándole el pago a las IPS. Y ahí se deben 15 billones de pesos, pero se acaban de gastar 16 billones en órdenes de prestación de servicios. Perfectamente con esa plata le habrían podido resolver el problema del sector de la salud. Pregunta, si plata hay, ¿por qué se recortó el presupuesto? El presidente no lo quiso recortar, por eso sacó al ministro Guevara. Acuérdese que a comienzos de este año el ministro Guevara fue a decirle al presidente, hay que recortar el presupuesto para que podamos cumplir con las metas fiscales, con la regla fiscal. Y el presidente, ¿qué le dijo? Recortar el presupuesto de ninguna manera, usted sale, usted se va. Y nombró un nuevo ministro que obviamente le está haciendo caso en todo lo que quiere el presidente y que no va a recortar el gasto. Entonces, esto es muy serio, porque este año van a gastar y va a haber un déficit enorme, un déficit fiscal peor que el de la pandemia, y sin ninguna razón, es puramente político. Y eso quiere decir que al próximo gobierno le va a tocar pagar una deuda enorme. Es decir, que sí va a quedar con un margen de movilidad reducido. Mira, ¿cómo será de grave la situación? Que en diciembre del año pasado, el gobierno ya había comprometido el presupuesto, ya había hecho los contratos, y no le pagó a los contratistas, dejó 50 billones de pesos para que se pagaran este año. Los jineteó del 24 al 25. Al próximo gobierno, al 26, le van a chutar no 50, sino 60, 70 billones de pesos, que será el nuevo gobierno a partir del 7 de agosto del 2026 que tiene que entrar a pagar eso. A nosotros nos va a tocar pagar las cuentas del gobierno de Gustavo Petro. Esa es la verdad. Le cambio un poquito la pregunta, pero muy relacionada. Usted fue ministro de Hacienda. ¿Cómo califica usted el desempeño en esa cartera en estos 3 años del gobierno Petro? Al ministro de Hacienda hay que juzgarlo primero por el crecimiento de la economía, malo. La economía estuvo estancada en el 2023, creció un 1.7%, muy malo en el 2024. Y este año, esperemos a ver, pero seguramente va a ser como 2,5%, muy mal crecimiento, o sea, mal. 2, al ministro de Hacienda hay que juzgarlo en función de la situación de las finanzas públicas, que sean sanas, responsables, que no haya un déficit fiscal desbordado. Este gobierno va a dejar un déficit fiscal que es el más alto de toda la historia, no de los últimos 10, 15, 20 años, de toda la historia de Colombia nunca había habido un déficit como el que se está incubando en este momento. Entonces, mal. Y tercero, al ministro de Hacienda hay que juzgarlo también por no dejar chicharrones, no dejar problemas. Y va a quedar el chicharrón del sector de la salud, 15 billones de pesos. Va a quedar un problema muy serio y es que el país va a estar en una situación de tener que pagar una deuda gigantesca en una economía que no va a estar creciendo casi, porque este gobierno se ha caracterizado por una cosa, mucho consumo. Por eso la gente en la calle dice, no, las cosas están bien. Y usted pregunta en las encuestas, la gente dice, no, la sensación térmica es buena, pero por debajo, la inversión por el piso. Este gobierno ha generado un boom de consumo, una crisis de inversión. Y cuando no hay inversión, no hay crecimiento y no hay con qué pagar las deudas que está sosteniendo ese consumo. Entonces, conclusión, la situación económica que va a quedar para el próximo gobierno no es nada buena. Quiero